Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Zamora, soy el payaso Rulo. Pues estoy aquí invitado para hablarles un poco sobre la comedia, cómo la comedia puede transformar tu sentido de vida. Ah, Bobo me hizo favor de invitarme para que les platique un poco sobre cómo realizo mi tipo de comedia. Y algunos ya me conocen, si no me pueden buscar por YouTube también como Rulo Clown o Rulo el Payaso y verán un poco más sobre mi trabajo. Ahora yo les comentaré un poco sobre cómo realizo mi trabajo de exploración para la comedia. Yo lo que sugiero para empezar a crear es primero que nada buscar como bueno, lo que yo hago es un poco de combinación de destreza con comedia. Eh, es un estilo que en lo particular me ha funcionado bastante bien. Evite el uso de la palabra, porque eso me abrió un campo más amplio para poder hacer comedia en todas partes del mundo. Um, He tenido la oportunidad de viajar por varias partes del mundo y me ha abierto la posibilidad de presentarme en varias partes donde yo no hablo el idioma, buscando hacer comedia universal que es sin palabras. Yo conozco a Bobo desde hace 20 años aproximadamente, donde en el Bosque de Aragón, mi hermano y yo, algunos lo conocen, se llama Gabo Gabo, el comediante Gabriel Zamora, hacíamos comedia en el Bosque de Aragón, buscábamos hacer comedia fuera de lo cotidiano, de lo que hacen los demás payasos, buscábamos hacer comedia más como el cine mudo, como Buster Keaton, como Harry Lowell, Charles Chaplin y estos grandes comediantes que en algún tiempo fueron el parteaguas de la comedia en el mundo. Yo lo que les sugiero es eso, buscar como una destreza para que a partir de ahí empezar a buscar como o jugar distintas formas de comedia. A mi hermano y yo, a mí nos funcionó mucho el encontrar un libro que se llamaba La Biblia de la Comedia, que habla sobre varias técnicas de comedia. Si pueden buscarlo, la transcripción al español la hizo un tipo que se llama Dino García. Si lo buscan por internet seguramente lo van a encontrar. Esta Biblia de la Comedia habla sobre las técnicas de la comedia, cómo pueden funcionar como una fórmula matemática. Y es importante poder entender cómo es que funciona la comedia para poderla poner en práctica en el momento en que está una situación cómica a tu alcance y que no solo sea destellos de momentos humorísticos, sino que ya tengas tu material preparado para que cuando se presente alguna improvisación no solo te apoyes sobre la improvisación, sino también te apoyes sobre los instantes de comedia que ya tienes preparados. Este libro que habla sobre la Biblia de la comedia habla sobre técnicas, cómo funciona la comedia, te explican como gráficamente cómo funcionan varias técnicas de comedia. Hay otro libro también un poco más sencillo de entender. eh, no es que el otro sea complicado, simplemente este viene como un poco más explicado. Se llama El Clown y su comicidad, de un tipo que se llama Santiago Manuel Fernández. Es un argentino que vive aquí en México y él se encargó de desglosar un poco la comedia para que fuera más fácil de entender. Mi hermano aportó mucho a este libro y habla sobre cómo funcionan las distintas técnicas de comedia. Tenemos como la regla de tres, como el rompimiento de ensoñación, técnicas de comedia como la bola de nieve. Esta bola de nieve, voy a poner un ejemplo, como cuando veíamos estas escenas de Buster Keaton donde por accidente golpeaba a un policía y el policía empezaba a corretear a este cómico y este cómico empezaba a ser perseguido por un policía, y luego por otro, luego por 10 y así terminaba todo un escuadrón de policías persiguiéndolo. Eso es como una bola de nieve en situaciones de comedia en nuestro ámbito que es el payaso.
podemos aplicarlo en distintas formas, como un ejemplo de, si ustedes han visto el trabajo de Bubo, es cuando se le atoran los dientes en una imitación y empieza a hacer una gran bola de nieve, un gran conflicto de algo que en realidad él ya lo trae preparado y lo hace magistral, porque la gente pensaría que, o se va con la idea de que es un problema que está sucediendo en ese momento, ¿no? Ese, ese conflicto que se pueda manejar de forma muy, muy clara, que la gente piense que está sucediendo en ese momento, o sea que es un error que no estaba planeado. Tiene una técnica que maneja un maestro en francés que se llama Félix Gautier. Lo pueden buscar también por internet. Él tiene una escuela de payasos. Una de sus alumnas muy distinguida es una payasa mexicana que se llama Darina Robles. Ella ahora está promoviendo una cadena de payasas en México, donde están buscando empoderar la comedia femenina. Ella fue a la escuela de Philippe Gautier y aprendió esta técnica que se llama la técnica de bluff. No entiendo muy bien cómo funciona, he tomado un par de cursos con ella, pero como no es el tipo de comedia que yo manejo, no termino de entender muy bien cómo funciona, pero a grandes rasgos es cuando tú traes preparado un truco de magia y se te revela antes de hacer el truco en el público y tú te ves expuesto a esa situación, cómo es que reacciona tu cuerpo, cómo es que tú tratas de ocultar este error que sucedió, y eso hace reír a la gente, ¿no? Ese error que según no debería de haber estado sucediendo es la técnica del bluff. También les sugiero que pues que lean mucho, o sea, el libro de la Biblia de la comedia te da muchos ejemplos, como el muñeco de la caja, que es este muñequito. En México sucede mucho que te dan un frasco que es oscuro y cuando lo destapas sale una gran serpiente como de resorte y hace que el ser sorprendido te haga reír, ¿no? Esta técnica se llama el muñeco de la caja o el Chuck in the Box, que es una cajita, originalmente era una cajita como musical que le estabas dando cuerda y llegaba un momento que salía un payasito, un muñequito que brincaba y te hacía brincar, y a pesar de que tú sabías que iba a suceder eso, provocaba risa, porque es como el instinto natural del ser humano, que lo que le sorprende le provoca risa. ¿Cómo puedo aplicar esta técnica en mi espectáculo? Voy a poner un ejemplo en lo que yo hago cuando estoy de payaso. Me dirijo a alguien directamente cuando estoy a punto de llegar a esa persona, cambio de dirección, y eso es como la técnica de muñeco de la caja o el Chuck in the Box. O cuando sorprendes a alguien que... tengo un ejemplo muy similar, que le voy a dar un premio a alguien, al niño que me ayudó aparentemente, y me sigo de frente y se lo doy a otra persona que está al fondo del niño, o sea, me sigo de frente. Es un ejemplo del muñeco de la caja, cómo funciona la técnica de comedia del muñeco de la caja. Yo les sugiero que lo lean, que lo estudien, que lo lean varias veces, porque hay veces que uno puede comparar con algunas cosas de comedia que ha hecho en su carrera, y muchas veces lo comparamos con cosas de, esto es similar a esto. Mi hermano y yo empezamos a hacer comedia incidental y buscando como qué hacía reír a la gente. Eso nos llevó a un hospital psiquiátrico donde buscábamos como relacionar las patologías con la comedia. Entonces muchas de las patologías tienen que ver con nuestra perspectiva de de qué nos reímos, ¿no? Si buscamos todas las patologías, si les damos un ajuste, un apretón, o los convertimos un poquito en farsa, se convierten en comedia. Por eso es que llegamos al hospital psiquiátrico a trabajar con algunos internos
Esto nos abrió como el panorama de ver que no solamente los que están ahí dentro están locos, sino también nosotros cargamos con nuestras locuras. Hay que entender cómo somos para a partir de ahí empezar a hacer comedia. Por aquí tengo un libro. Esta, se lo sugiero, se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Habría que identificar cómo es que nosotros nos comportamos ante la sociedad y a partir de eso buscar que nuestra forma de ser se convierta humorísticamente y no nos impida ser uno mismo. Este libro, no sé quién lo escribió. Sí, aquí tiene el nombre de la autora. Liz. No sé cómo se pronuncia. Pero aprovechenlo para leerlo y este libro les va a abrir un panorama de cómo puede uno a partir de su propio ser empezar a crear comedia. Había un payaso muy famoso en los 80s, 90s que se llamaba Fanfan. Él hablaba hacía su espectáculo sobre su neurosis. Él era pues diagnosticado como neurótico, supongo, porque él lo asimilaba así, como su comedia era muy por ahí. Sacaba un perrito y el perrito no lo obedecía y el tipo se enojaba y le decía a la gente, ¿qué? Así es esto. Y la gente se reía de la neurosis de este payaso. Hay que buscar muchos ejemplos de qué es lo que nos detonó nuestra herida para hacer de cierta manera, para a partir de ahí empezar a crear comedia. Otro de los libros que me gustaría sugerirles es este que escribió Alberto Stanley. Se llama El viaje del mimo. Él es de Guadalajara, es uno de los mimos pues, de más trayectoria y de los más grandes ahorita en el rubro, junto con este otro que se llama Pantomima de Alfonso Bichir. Ellos son dos mimos que pues son como mucha referencia para el trabajo sin palabras, ¿no? Actualmente trabajo con la compañía de teatro Frederick, donde exploramos cosas de comedia, de teatro sin palabras, de teatro negro, de danza. Nada está peleado con la cuestión del payaso. El payaso es como el artista que puede ser como el músico del jazz que utiliza cualquier fragmento de una canción para transformarlo en una obra de arte. Considero que la comedia no tiene que verse siempre, no tiene que ser siempre graciosa, siempre tienes que buscar como una estética a la cual te estás dirigiendo. A esto quisiera ahondar más a esto, pero es poco el tiempo el que tengo para explicarles cómo creo mis números. Y ahora, en la actualidad, ahora tengo un proyecto que habla sobre el primer payaso mexicano. Antes habían graciosos o cómicos. En la corte de Moctezuma habían truanes que se dedicaban al divertimento del emperador. Este primer payaso fue el que inventó las tandas de circo, maroma y teatro. Acuñó este término del circo, maroma y teatro. Se llamaba José Soledad Aicardo. Hay un libro por allí que estaba perdido y ahorita un investigador que se llama Sergio López hizo la reedición de este libro que se llama Los payasos poetas del pueblo, de Armando de María y Campo, y el investigador que hizo la reedición se llama Sergio López. Lo acaban de presentar en parte del proyecto del CITU. Es un libro que les va a aportar mucho material sobre los primeros payasos mexicanos. Esta parece que es imagen de Ricardo Bells, pero aquí dice Pascual.
trae mucha información sobre nuestras raíces, cómo es que el payaso mexicano era versificador, era titiritero, acróbata, músico y pues obviamente todo lo que utilizaba era con el fin de hacerse el gracioso. Aquí tenemos unas imágenes donde vemos a los payasos haciendo acrobacia. Por eso es que yo empecé a averiguar un poco más sobre la cuestión acrobática e involucrarla en lo que yo hago, junto con las cuestiones circenses y combinándolo para que miren, aquí tenemos una imagen de los corigallos, donde se presentaba el Teatro de Maromas. El Teatro de Maroma es un lugar que se designaba, que era un patio para el divertimento de la clase media baja, y ahí se presentaba circo, maroma y teatro, o teatro, circo y maromas, y veíamos desde un funambulista hasta un acróbata. José Soledad Ricardo fue el primero que empezó a hacer el tenorio cómico, bueno, de los primeros que empezó a deformar el tenorio, don Juan Tenorio, y entonces de José Zorrilla, y entonces empezó a hacer parodia de este mismo espectáculo. Se convirtió en un clásico. Ahora vemos el tenorio cómico por todos lados, y fue a partir de que este cuate se le ocurrió hacer comedia de algo que era muy formal, ¿no? En este libro también habla sobre algunos números que México aportó al mundo, como el antipodismo y los anqueros, los funambulistas, los voladores de Papantla. Y este libro es muy rico de información. A lo mejor puede ser un poco tedioso porque es demasiada información, pero si se dedican un poco de tiempo a esto, les va a nutrir mucho su payaso. Yo creo que el leer cultiva a los seres, y eso ayuda a que podamos hacer una comedia un poquito más fina y más elaborada, que no solo sea el pastelazo por el pastelazo. También la técnica del pastelazo funciona. Todos hemos recurrido a ella cuando nos toca trabajar para puros niños pequeñitos, que es difícil, es un público muy difícil porque ellos no se andan con miramientos de que ¿qué va a decir la persona si me levanto y lo dejo aquí actuando solo? ¿No? Si no los convences, se levantan y se van. Entonces eso es un recurso que podemos utilizar con ellos. El pastelazo, el golpe, el elapstick. Creo que habría que... Ahora tenemos la ventaja de tener el YouTube, y cuando yo inicié era complicado encontrar un video, un libro, algo de información para poder incrementar tu nivel técnico o tu conocimiento sobre el payaso. Los únicos lugares donde podías aprender un poco era cuando había congresos de payaso, y eso con sus limitaciones también, ¿no? Ahora tenemos la ventaja de tener el YouTube, el internet, que eso nos ayuda mucho a ver el trabajo de los demás. Me gustaría sugerirles un par de comediantes que pudiesen enriquecer su quehacer y su estética. Uno de ellos se llama Enrique Pinti, es un argentino que habla sobre política, pero lo más importante de ver a este comediante es que al final habla sobre el artista, los artistas que llevamos dentro, que hay ocasiones que no los cultivamos y no los aprovechamos al máximo para que pueda ser una potencia en nuestro quehacer. Otro comediante que me gustaría sugerirles que vean se llama Leo Maslía, es un uruguayo y tiene un humor muy inteligente. Es como un poco el estilo de los Lelutier, solo que él habla sobre temas universales, como es un tanto stand-up, pero con
premisa de que habla sobre sobre las situaciones cotidianas que a él le suceden. Es un stand-up, sí, efectivamente es un stand-up que les puede ayudar a visualizar hacia dónde pueden llevar su comedia, hacia dónde pueden encaminar otro tipo de números que quieran realizar. Bueno, los de Luthier, que son un parteaguas en la comedia, ¿no? Hay mucha gente que tiene estilo de comedia de Luthier, y pues he visto muchos de sus chistes regados por todos lados porque pues son que saben su qué hacer de la comedia. Hay unos comediantes chilenos que se llaman los atletas de la risa. Ellos no buscan una estética específicamente, solamente buscan hacer reír, y eso también podríamos analizar cómo funciona la comedia de ellos y ponerla en práctica en nuestros espectáculos. Ellos son como payasos, aunque no se pintan la cara, hacen comedia de payasos, o sea, de pastelazo y de mofarse, de como lo que entendemos por el payaso. Bueno, pues hasta ahora esto es lo que les voy a comentar. También hay otro libro que me gustaría que se pueden conseguir. Habla sobre la psicología del comediante. Habría que entender que el payaso antes que nada es un comediante. Es un actor que representa esta imagen romántica del payaso que hace que hace, hace creer al público que él es el gracioso, aunque en realidad tiene las situaciones controladas, ya bien analizadas. Y me pidió Bobo que les dejara una tarea. Bueno, pues la tarea es eso, conseguir cualquiera de estos libros que les puede ayudar para seguir creando su tipo de comedia. Yo vivo en la Ciudad de México, tengo un grupo de entrenamiento de cosas de circo que usualmente aprovechan los payasos para eh, incrustar en sus espectáculos. Si alguien está interesado, pueden buscarme y con mucho gusto yo les puedo ayudar en lo que pueda, en lo que esté en mis manos, ya sea con bibliografía, con técnicas de comedia para que sus actos se vean más enriquecidos, o técnicas malabésticas, acrobáticas, en lo que les pueda ayudar. Les dejo un saludo, que estén muy bien.